Buen día, mi nombre es Pamela Martínez y hoy les presentaré nuestro estudio titulado Evaluación del efecto de la congelación en la cuantificación de citocinas inflamatorias en suero humano mediante citometría de flujo. Como introducción, quiero comenzar destacando que se estima que una de cada 5 personas desarrollará cáncer a lo largo de su vida. Uno de cada 54 niños en el mundo padece del trastorno del espectro autista. El 10% de adultos mayores a 65 años padece de la enfermedad de Alzheimer en México, y esta cifra asciende al 74% en adultos mayores 85 años. Algo que tienen en común estos padecimientos es que existe una desregulación inmunológica implicada en su desarrollo y progresión, y un componente clave de este proceso son las citocinas, de las cuales ya se han identificado perfiles específicos para diversas patologías como Alzheimer, aterosclerosis, cáncer y autismo, por mencionar algunas. Las citocinas son un grupo diverso de proteínas de bajo peso molecular secretadas por células del sistema inmunológico. Estas moléculas actúan como mediadores de señalización celular y desempeñan un papel fundamental en procesos como la maduración, proliferación y comunicación entre células del sistema inmune. Algunas de las citocinas cuyos niveles alterados han sido reportados en múltiples condiciones de salud relevantes son la interleucina 2p70, que induce un fenotipo proinflamatorio en células T, la quimiosina 8, que promueve la migración de células inmunes al sitio de inflamación, la interleucina 1 beta, que promueve la producción de otras citocinas inflamatorias, el factor de necrosis tumoral alfa, que promueve la activación de neutrófilos e intensifica la liberación de otras citocinas inflamatorias, y la interleucina 6, que induce la respuesta aguda y producción de otras citocinas. Actualmente, el análisis de citocinas enfrenta desafíos técnicos, ya que estas moléculas son termosensibles y tienen tiempos de vida media distintos, generalmente cortos. Esto hace que el procesamiento adecuado de las muestras sea un factor crítico para evitar variaciones en su concentración antes del análisis. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es evaluar el impacto del proceso de congelación y descongelación en la cuantificación de citocinas inflamatorias en suero humano mediante citometría de flujo, con el fin de establecer condiciones analíticas para su medición precisa y reproducible en muestras biológicas. Ahora continuaré con la metodología seguida. Se analizaron sueros de 15 sujetos adultos sanos de entre 20 y 45 años, cada uno con 4 réplicas por muestra. Para este grupo se realizó un análisis en suero fresco a las 3 horas de la toma y otro tras un ciclo de congelación a menos 80 grados Celsius durante una semana, permitiendo evaluar el efecto del almacenamiento en la cuantificación de citocinas. Además, se evaluaron por duplicado sueros de 9 sujetos pediátricos con edades entre 4 y 12 años. Esto permitió la comparación de los niveles de citocinas entre sujetos adultos y pediátricos, proporcionando información adicional sobre la estabilidad y variabilidad de los biomarcadores en diferentes grupos de edad. Para ambos grupos de edad se incluyeron sujetos sin condiciones inflamatorias activas y sin tratamiento antiinflamatorio al menos 48 horas previas a la toma de muestra. Todos los sujetos incluidos en el estudio otorgaron su consentimiento informado previo a la toma de muestra, asegurando el cumplimiento de los principios éticos y normativas aplicables a la investigación en seres humanos. Para la cuantificación de citocinas proinflamatorias humanas en suero, se utilizó la técnica de citometría de flujo con tecnología de microesferas de inmunoensayo múltiplex, CBA. El kit contiene 6 poblaciones de perlas con distinta intensidad de fluorescencia, las cuales están recubiertas con anticuerpos de captura específicos para las 6 citocinas que mencioné anteriormente. El reactivo de detección proporcionado por el kit es una mezcla de anticuerpos conjugados con ficoeritrina que proporciona una señal de fluorescencia proporcional a la cantidad de analito unido. Cuando las perlas de captura y el reactivo detector son incubados con una muestra desconocida que contiene analitos reconocidos, se forman complejos sándwich que se pueden medir usando citometría de flujo para identificar partículas con características de fluorescencia de tanto la perla como el del detector. Para determinar las concentraciones de citocinas inflamatorias en suero, se incluye una mezcla de las citocinas liofilizadas a una concentración de 5.000 picogramos por mililitro para la elaboración de una curva estándar de concentraciones. Se analizaron todos los tubos en citómetro de flujo BDA Curie C6 y el análisis computacional fue realizado en el software CBA Analysis. Ahora continuaré con los resultados obtenidos. Tras un ciclo de congelación y descongelación, las 6 citocinas analizadas mostraron una disminución
estadísticamente significativa en su concentración, de acuerdo a la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, para muestras pareadas con un 95% de confianza. Las citocinas que se mostraron más termosensibles fueron la interleucina 8, 1 beta y el factor de necrosis tumoral, ya que tuvo una disminución drástica en el número de sujetos para los cuales se obtuvieron datos válidos en el análisis con muestras congeladas. Es importante señalar que para el análisis del cambio relativo promedio solo se incluyeron las muestras con concentraciones detectables mayores a cero tras la congelación, lo que redujo el tamaño de la muestra en algunos casos. Y debido al tamaño reducido, sería necesario repetir este análisis para obtener una estimación más confiable del cambio relativo promedio esperado para estas citocinas. El cambio relativo promedio indica el porcentaje en el cual disminuye la concentración tras un ciclo de congelación y descongelación respecto a la concentración en fresco. Por ejemplo, para interleucina 12p70 se obtuvo una disminución del 39.33% más menos 4.87% respecto a la concentración obtenida en fresco. Según lo reportado por otros autores, los niveles de citocinas en muestras de suero pueden variar significativamente dependiendo de la técnica de cuantificación utilizada, lo cual resalta la importancia de una adecuada estandarización en el procesamiento y almacenamiento de las muestras. Como se observa, se obtienen concentraciones muy distintas para la misma citocina. Por ejemplo, Muñoz y colaboradores reportan valores para interleucina 10 de 0.14 más menos 0.3 picogramos por mililitros en controles sanos mediante ensayos múltiples con tecnología Luminex. Sin embargo, Kleiner y colaboradores hallaron valores para interleucina 10 de 12.6 picogramos por mililitro, utilizando inmunoensayos múltiples basados en microesferas BioPlets. Pero Vincent y colaboradores informaron que los niveles de interleucina 10 estuvieron por debajo del límite de detección utilizando un map Quantibody 18 plets personalizado. Para el análisis por grupo de edad, solamente se contaban con muestras congeladas de los sujetos pediátricos, por lo que la comparación con los sujetos adultos sanos se realizó utilizando los datos de las muestras sometidas a un ciclo de congelación y descongelación, asegurando condiciones equivalentes para el análisis. Tanto para interleucina 10 como para interleucina 12p70 no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las concentraciones medias de ambos grupos de edad, lo cual concuerda con el estudio realizado por Kleiner y colaboradores mostrado anteriormente. En el caso del factor de necrosis tumoral, solo se obtuvieron datos de 2 adultos, por lo que impide realizar un análisis estadístico válido para comparar ambos grupos de edad. Ahora finalizaré con las conclusiones. Se observó que la concentración de citocinas varía significativamente entre muestras frescas y congeladas en adultos, lo que sugiere que el almacenamiento a menos 80 grados Celsius influye en la disminución de los niveles de interleucinas 8, 1 beta, 6, 10, 12p70 y el factor de necrosis tumoral, resaltando la importancia de estandarizar las condiciones de manejo de las muestras para garantizar la reproducibilidad de los resultados, sumado al hecho de que las citocinas son termosensibles y presentan tiempos de vida medio variables, generalmente cortos, que quizá explican el por qué algunas citocinas son más afectadas que otras tras el ciclo de congelación y descongelación. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y aprovecho para agradecer al Centro de Biotecnología Santer y a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación por los recursos invertidos en este proyecto.